De trabajo me saluda, me da un abrazo y al bajar la mano le pega el teléfono, se astilló un piquititito de aquí nada más, pero ya no sirvió toda la pantalla. Entonces agarré este más viejito y este se cae, le pasa encima el anticristo y todo, y no le pasa nada, sigue funcionando. Entonces ya entendí que me lo tengo que quedar hasta que se lo lleve el rapto. ¿Cómo están mis hermanos? Buenos días, qué gusto saludarles esta mañana. Mi esposa me iba a acompañar hoy, la penúltima vez que vine me acompañó, creo que mi chiquita no, y está enferma de la garganta. Entonces bueno, se tuvo que quedar todo este fin de semana en casa, pero les mandamos muchos saludos de parte de toda la congregación de Vida Nueva para el Mundo Toluca y de la familia. Y pues bueno, hace rato me contaba una familia en la mañana que hace un par de meses, no me acuerdo en qué momento, pero les conté que cada último domingo de mes tenemos allá a las 6 de la tarde una tarde de oración y de adoración. No los invité porque no pensé que fueran de aquí hasta allá. Si hay gente que luego, porque a la iglesia le queda 20 minutos, ¿verdad? La hace de tos. Hermanos de Santa Fe que les digo, brother, pues allá no hemos abierto, pero está el sur a 20 minutos. No, está muy lejos, pastor. Digo, los invito a Toluca, me van a mandar a volar, pero ahora sabiendo que algunos sí se animan, pues les extiendo la invitación, ¿verdad? Cuando quieran ir cada último domingo de mes, tenemos de 6 de la noche a 10 de la noche un tiempo donde no hay un programa, donde es como el Señor nos vaya guiando, ¿verdad? De pura adoración, de intercesión, y pues de aquí al ratito nos vamos para allá. También comentarles, si quieren aventarse domingo de 2 por 1, el servicio de las 12 va a ser un mensaje diferente, un mensaje que he titulado El peligro más grande de la iglesia en todos los tiempos. Y si quieren quedarse o irse por unos tacos de barbacoa y volver, lo que sea, ¿verdad?, pues están invitados. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Dile ahí en tu lugar conmigo: Señor, te doy gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo pidiendo que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que esta palabra pueda ser sembrada, Señor, en nuestro corazón como la semilla en tierra fértil, y que tú quites todo estorbo del medio, que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor, sino que podamos recibir con total libertad lo que tú hoy nos quieres hablar, Señor, y que es un mensaje que no traiga solamente información a la mente, sino que baje al corazón trayendo formación a nuestras vidas. Pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes un tema hoy que he titulado Vuelve a encender el fuego. Un mensaje que quizá va a ir más dirigido a la iglesia que a aquellos que no son como tal parte todavía de ella. De una u otra forma todos nos llevaremos una enseñanza, pero si tú tienes un tiempo en Cristo, es probable que puedas no entender, pero sí vivir o recibir todavía más esta palabra. El del siguiente servicio será una aplicación un poco más general para todos, ¿verdad? Pero este mensaje en particular lo tengo en mi corazón para un grupo de personas y repito, son principalmente aquellos que a lo mejor tenemos cierto tiempo en Cristo. No me refiero a que tengas 10 años y los que tengan un año que se salgan del salón y nada por el estilo, sino que aquel que todavía no ha iniciado una relación con Dios, pues no ha pasado por lo que hoy vamos a hablar. Y antes de entrar de lleno al mensaje, quiero contarte un poquito de Timoteo. ¿Cuántos han estudiado alguna vez algo acerca de la vida de Timoteo? Levanten la mano. ¿Cuántos no tienen idea de nada de la vida de Timoteo y solamente saben que era discípulo de Pablo? Levanten la mano. Ok, todos ustedes se pueden salir, por favor. Los demás, no es cierto, los estoy molestando nada más. La historia no le echó justicia a Timoteo y lo vemos simplemente como el discípulo de Pablo, la mano derecha de Pablo. Y el punto aquí es que Pablo es una figura tan grande que Timoteo ha vivido a la sombra de Pablo, y la gente no medita en quién realmente fue Timoteo. De hecho, es común que cuando alguien está haciendo discípulos lo presenta y dice: este es mi Timoteo.
en el sentido de que es la persona como Pablo que está preparando, que está enseñando. Yo he conocido de varios grupos de discipulados donde pastores están preparando a jóvenes y le llaman a este grupo el grupo de Timoteos. Entonces Timoteo siempre queda pues casi como el niñito ahí en la fe. Ay, híjole, esta cosa, cualquier cosa ustedes pagan el seguro, Levantamos una ofrenda especial aquí porque ya tengo esta rodilla, bueno, ya no, ya gracias a Dios creo que ya está bien, la tenía tocada y digo, ahora me voy a tronar la otra. Esto está así como que medio tambaleándose, pero bueno, por fe vamos a seguir predicando, ¿verdad? Si Jesús caminó sobre las aguas, que yo no pueda seguir sobre esta plataforma, y por si las dudas ya no me hago tanto para allá. Así que hermanos, de aquí en adelante, ahí se ven, déjame les predico a los de este lado. Y bueno, ya no sé ni qué les estaba diciendo por andar aquí molestándolos. Vemos a Timoteo como ese joven y no nos damos cuenta del gran hombre de Dios que llegó a ser. Entonces te quiero contar un poquito, nada más 3 minutos porque no hay mucho tiempo, acerca de Timoteo. No es el tema principal su historia, su vida, pero sí es importante que tengamos al menos un antecedente para que podamos comprender lo que viene a continuación, que es parte de lo que Pablo le dijo a Timoteo. De hecho podría entrar de lleno, pero no pesaría tanto el mensaje si no entendemos a quién fue dirigido y suponemos que es simplemente un discípulo más del apóstol Pablo, cuando no es así. Así que los voy a aburrir tantito con algunos datos. Les voy a predicar algo que en teología lo conocemos como dormilética. ¿Cuántos han escuchado esta materia? ¿Verdad? Homilética es la materia que enseña cómo preparar y compartir un mensaje. Dormilética es totalmente distinta y algunos son expertos en esta materia. Una vez llegó una señora con un pastor y le dijo: pastor, le quiero agradecer a Dios por su vida porque yo tengo un problema de hace muchos años y fui a consejerías, oraron por mí, me ungieron con aceite, con aguarrás, fui con doctores, con psicólogos, con medio mundo y no resolvía mi problema hasta que me regalaron una conferencia suya, la puse y Dios cambió mi vida. Pastor se para el cuello, ¿verdad? Pensando cómo Dios lo usó, cuál habría sido el problema que ese mensaje resolvió. Mi hermana, cuénteme un poco más. Le decía: pastor, tengo 10 años que sufría de insomnio, no podía dormir. Desde que me dieron su conferencia la pongo todas las noches y no sabe qué bien duermo cada noche, ¿verdad? Así que ahí les voy un poco de dormilética. Luego lean en casa los versículos. Por causa del tiempo que tenemos en el primer servicio no los voy a leer y tendrán que confiar en que la Biblia dice lo que estoy diciendo que dice. Hechos capítulo 16 versículo 1 dice que los hermanos daban buen testimonio de él. De modo que cuando hablamos de Timoteo hablamos de una persona íntegra, de una persona honesta, porque hay gente que a lo mejor es muy usada por Dios pero que tiene un mal testimonio, ¿verdad? Que lleva una doble vida, que es hipócrita como Judas, y que Dios por gracia puede hacer que hasta las mulas hablen, pero eso no significa que su vida sea íntegra delante de Dios. Este no era el caso de Timoteo, no era un predicador hipócrita. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 17 vemos que Pablo lo recomienda como su hijo amado y fiel en el Señor. Además que es él al único al que le encarga y le enseña y le explica de una forma clara y detallada en este par de cartas cómo proceder en la iglesia. En una carta que envía Pablo a los filipenses en el capítulo 2 versículo 19 al 22 cuenta un poco de Timoteo y dice explícitamente o textualmente que a nadie tenía del mismo ánimo y desinterés que Timoteo. Entonces imagínate que una figura de la talla de Pablo públicamente diga: he conocido a muchos hombres de Dios y hay muchos jóvenes con un buen futuro, pero no hay nadie con el mismo ánimo y nadie con el mismo desinterés, o sea, que sea genuino, que Timoteo. Porque había gente que a lo mejor servía y lo sigue haciendo con un buen corazón, pero también con algunos intereses personales. Pablo dice: Timoteo no, su único interés es el reino de los cielos. Y si todo esto no fuera suficiente, hay algo que a lo mejor muchos han leído pero no saben, y te quiero preguntar: ¿quién es el autor de las siguientes cartas? Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a los Tesalonicenses y Filemón. ¿El autor es? ¿Están seguros? Ok, segunda de Corintios, a manera de ejemplo quiero leer lo que dicen todas estas cartas que acabo de mencionar en el capítulo 1, primeros 2 versículos. En la salutación vemos, repito, simplemente es un ejemplo de lo que dicen las demás. Segunda de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice la Biblia, a todos los santos que están en Acaya. ¿Eso dice? ¿O estamos leyendo mal y no estamos haciéndole justicia a la historia?
porque ahí no solamente se menciona a Pablo como aquel que estaba presente en la redacción de esta carta, sino que añade, y el hermano, ¿qué dice la Biblia? Ahí está en las pantallas, por si no me creen a mí, Timoteo. Y no es la versión raras que hay que... No, estamos viendo la Reina Valera 1960 y esto está en todas las otras cartas. Y el hermano Timoteo, ¿qué significa? Que de las 13 cartas que escribe Pablo, 14 algunos dicen porque Hebreos está en duda, ¿verdad? Pero suponiendo que le atribuimos únicamente las 13 oficiales, de esas 13 casi la mitad, Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a Tesalonicenses y Filemón, cuentan con la autoría de Pablo, pero con la coautoría de Timoteo. Timoteo, querida familia, fue coautor juntamente con Pablo en 6 de las 13 cartas que escribió. Timoteo no era simplemente el niñito discípulo de Pablo. Timoteo era un pastor importante en esos tiempos, era un hombre con un corazón genuino, muy usado por Dios. Estamos hablando de la mano derecha del apóstol más grande que ha existido en todos los tiempos. Imagínate el privilegio que tuvo Timoteo de caminar a la mano de Pablo. Y puedes ver a Timoteo pastoreando y escribiendo juntamente con Pablo, viajando por gran parte del mundo entonces conocido, predicando la palabra. Y naturalmente tú ves a alguien así y dices, este cuate es invencible, es un gigante de la fe. Pero resulta que de repente sucedió algo en el corazón de Timoteo que nadie veía, pero que el Espíritu Santo de Dios, que todo lo sabe, conocía, y que utiliza a Pablo como un instrumento para escribirle a Timoteo y decirle lo siguiente en la segunda carta que le envía. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 6. Seguramente lo has leído, pero no sé si lo has estudiado. Y yo cuando lo estudié vi algo interesantísimo en una de las palabras. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria otra característica más, la fe. ¿Qué dice la Biblia? No era el hermano que estaba todo desgarrado por dentro, pero que por fuera decía, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿cómo está de victoria en victoria? ¿Cómo te encuentras? Gozoso. No, Timoteo no fingía su fe era genuina. Y dice, esta fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, era cristiano de tercera generación. Ojo, madres de familia, el poder de influencia que ustedes tienen sobre las siguientes generaciones. No dice Pablo que habitó en tu abuelo y luego en tu padre, habla de su madre y de su abuela. Probablemente Timoteo no tuvo la presencia de papá y del abuelo, o probablemente la tuvo pero no eran creyentes, no lo sabemos. Lo que es un hecho es que la fe fue transmitida por la influencia de su madre y de su abuela. Digan conmigo las mujeres, uyuyuy, ay, ay, ay. Dice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual, y aquí es donde nace el título de este mensaje, vuelve a encender el fuego. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué es lo que significa esta porción de la Escritura? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo siempre creí que era como un Timoteo, échale más ganas, enciéndete más o algo por el estilo, porque todos podemos cada día arder más por Dios. Pero un día se me ocurre investigar la palabra avives en el original y me encuentro que la palabra es la palabra anasopureo, y escucha con atención lo que significa, que es vuelve a encender. De modo que la traducción correcta, ya ven cómo si está enchamucada esta cosa. Hay que liberar esta tabla al rato, ¿verdad? Vamos a pasar para acá. La traducción correcta de este pasaje no sería te aconsejo que avives el fuego del don, sería Timoteo, te aconsejo, te recomiendo que vuelvas a encender el fuego del don de Dios que está en ti. Y si la Biblia dice vuelve a encender el fuego, significa que el fuego estaba apagado. No era un tema de echarle más ganas, era un tema de volver a encender un fuego que se había extinguido.
¿Qué significa esto? Dice que te fue dado por medio de la imposición de mis manos. Siempre que se ordenaba a alguien en el ministerio, la Biblia dice que le imponían las manos y oraban y lo enviaban. Mucha gente piensa que el no imponer manos con ligereza es no ores por alguien que no conoces, porque puede estar enchamucado y se te pasan los demonios. ¿Has escuchado esta versión? Como si los demonios necesitaran contacto físico para transferirse. ¿Y qué si oro por alguien que conozco pero que es un gran hipócrita como Judas lo fue? Entonces el chamuco se me pasó por causa de mi ignorancia. No, los demonios se transmiten por puertas abiertas, no por la ignorancia o conocimiento que hay de la persona que los tiene o que no los tiene. Vemos en el ejemplo del gadareno que no necesitan contacto físico para salir de una persona y meterse, por ejemplo, a un hato lleno de cerdos. Cuando la Biblia habla de la imposición de manos y lo estudiamos, nos damos cuenta que aparece siempre que están enviando a alguien en el ministerio, que están ordenando a alguien. La orden viene precisamente en estas cartas pastorales de Pablo a Timoteo, donde le enseña, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, los requisitos para que alguien pudiera ser pastor en la iglesia o servir dentro de la congregación. ¿Qué significa no impongas manos con ligereza? Es no avientes gente a servir a Dios en el ministerio deprisa o a la ligera, porque se ve que tiene dones, talentos, potencial. No, primero tiene que cumplir con un perfil, pasar un tiempo de prueba, ver su corazón. Timoteo fue ordenado en el ministerio por parte de Pablo, y tú puedes ver a Timoteo pastoreando y predicando y enseñando, pero es impresionante lo que el Señor sabía, y es que el fuego en el corazón de Timoteo, en la vida de Timoteo, estaba apagado. No le dice Pablo a Timoteo: vuelve a predicar, vuelve a pastorear, regresa a la iglesia. Mis hermanos, Timoteo no dejó sus labores, seguía haciendo lo que hacía antes, y la gente veía a Timoteo normal, pero solamente el Espíritu Santo sabía que todo lo que Timoteo estaba haciendo, a diferencia de antes, lo estaba haciendo sin pasión. Ya no había ese fuego en su corazón, ya no ardía, ya no había esa emoción. Ahora simplemente lo hacía por rutina. Lo hacía porque era lo que tenía que hacer, porque era lo que estaba acostumbrado a hacer, porque era lo que había sido llamado a hacer, pero ya no había ese fuego en él. Y es algo que puedo yo casi apostar nos llega a pasar a todos en alguna parte de nuestro caminar con Cristo. Por eso dije al principio, el mensaje tendrá más sentido para aquellos que ya están en Cristo, porque los demás quizá no saben lo que esto significa, lo que se siente, pero es algo que vamos a llegar a vivir todos. Que a lo mejor tú dices: igual que antes voy a la iglesia, igual que antes leo la Biblia, igual que antes alabo a Dios, igual que antes sirvo, quizá predicas, discipulas, tienes una posición de liderazgo y todo el mundo ve lo que haces, pero solamente tú sabes en el fondo de tu corazón que has perdido la pasión, que ya no lo haces con el ánimo de antes, que ya no vienes como antes a ver qué aprendo en la Biblia, voy a alabar a Dios, es el tiempo de oración. Ahora simplemente lo haces porque lo tienes que hacer, porque te acostumbraste a hacerlo, porque es parte de tu rutina. A lo mejor porque te dieron una posición y ni modo que digas que siempre no. Algunos hasta porque es su chamba y no les queda de otra. Y hay mucha gente que, al igual que Timoteo, con el paso del tiempo, frente a los ojos de los demás, aparentemente todo sigue bien, pero el fuego dentro de ellos se ha apagado. Y el Señor, como le dijo a Timoteo, nos dice a nosotros: anasopureo, vuelve a encender esa llama, tiene que volver a arder, tiene que volver a ver esa pasión. Hay gente que viene a leer la Biblia para ver qué le va a enseñar a los demás, pero ya no viene a leerla con el hambre de decir: yo quiero recibir para mí. Y a lo mejor ensayamos nuestra canción para ministrar, pero ya no alabamos a Dios en la intimidad. Y venimos a la iglesia porque la familia viene, porque el domingo es parte de nuestra rutina, pero ya no venimos con la emoción de antes, de decir: Señor, te voy a alabar, te voy a buscar, voy a aprender de ti. Simplemente caímos en un sistema, en una rutina, y al igual que Timoteo, seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, pero el fuego en nosotros está apagado, la pasión está apagada, y hay desánimo, y ya no hay esa motivación y esas ganas de predicarle a otros, esa emoción cuando alguien viene a los pies de Cristo. Ya no hay ni siquiera esa expectativa de lo que estamos esperando que Dios haga en nuestras vidas. Porque incluso mucha gente hace tiempo que ni cuenta se ha dado, pero se apagó tanto el fuego en la llama de su corazón, se apagaron tanto en sus vidas que hasta dejaron de creer.
Y si no mal recuerdo, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos de vivir por fe, no solamente se refiere a la vida eterna, sino que en el día a día tenemos que seguir viviendo por fe. ¿Y por qué digo yo que algunos dejaron de vivir con fe o dejaron de creer? Pon atención, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una de las dos características que nos da Hebreos 11:1 es esta, la certeza de lo que se espera. Mi pregunta es, ¿qué estás esperando de parte de Dios sobre tu vida? De acuerdo a sus promesas, ¿qué sigues esperando que Él haga? ¿Qué sigues orando, anhelando, emocionado, clamando que Él venga a hacer? Si te cuesta trabajo enumerar lo que estás esperando que Dios haga, la realidad de las cosas, de acuerdo a la misma Biblia, es que estás viviendo sin fe. Porque ¿cómo puedes decir tengo fe si la fe es la certeza de lo que se espera y tú no estás esperando nada? Está fuerte esto. Yo tengo fe. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué es lo que estás clamando, orando? ¿Qué es lo que crees que Él va a hacer? Hay mucha gente que vive sin expectativa. Te recomiendo mucho una serie que puedes encontrar iba a decir en Netflix, pero en Facebook, en la página de un servidor y en las de nuestra congregación que se llama Dunamis, una iglesia con poder. Le estoy dando en Toluca cada domingo. Y justamente en la introducción vimos eso, que muchos viven un cristianismo de parada de camión, ya esperando morirse, irse al cielo, lo cual es nuestra más grande expectativa. Pero mientras estemos aquí, estamos por algo. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para mí en esta vida? ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, embajadores en nombre de Cristo? Y hay mucha gente que ya se olvidó porque está totalmente apagada y se conformó simplemente a una rutina. Ahora, pueden haber muchos detonantes. Hay gente que se apagó por el pecado, por un tropiezo, por la hipocresía dentro de la iglesia, porque la vieron feo, porque perdió el América y se desanimó, ¿verdad? Gloria a Dios que Pachuca nos hizo justicia, que el Señor los bendiga, ¿verdad? Puede haber muchísimas razones, una enfermedad, una muerte de un ser querido que no entendiste, sucedió algo que tú no esperabas. Pero ¿sabes algo? Todo esto que tú piensas que es el problema solamente es un detonante del verdadero problema, y te lo voy a demostrar. El verdadero problema que hace que se apague ese fuego en nuestro corazón es cuando rompemos nuestra comunión personal con Dios. Porque si mantuviéramos todos nuestra relación personal con Dios, los detonantes no nos afectarían. La presencia de Dios, dice Salmo 16:11, ahí hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Y si estuviéramos en Él, en su palabra, en su presencia, como el Salmo 1 diría, seríamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su hoja en su tiempo, su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y vemos en la Biblia un montón de pasajes que de forma explícita nos dicen lo que sucede con un cristiano a pesar de la adversidad, cuando decide mantenerse en su comunión con Dios. Ejemplos en la Biblia de dos grandes hombres de Dios con diferentes reacciones ante el problema: David y Elías. David, por ejemplo, fue traicionado, menospreciado, abandonado, calumniado por todo mundo. Lo menospreció su padre, su madre, sus hermanos, el rey Saúl, luego Goliat, luego Saúl lo traiciona, pierde a su mejor amigo Jonatán, su esposa Mical se avergüenza de él, lo traiciona su propio hijo Absalón. Los líderes de una ciudad que defendió, llamada Keila, su consejero Aitofel, su pueblo también le llegó a darle espalda. Solamente faltaba que el perico que tenía en la jaula se saliera volando, le dijera ahí te ves, lo mandara a volar y lo dejara también solo. Fue tan grande toda esta serie de abandonos que él escribe un salmo donde dice: pues aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Y el hombre nunca se debilitó, se desanimó. Bueno, pasó tiempos difíciles, ¿verdad? Pero no a tal grado de derrumbarse por completo, porque hay algo que nunca perdió. Perdió familia, amigos, apoyo, lealtad, pero nunca perdió su comunión con Dios. Ve los salmos y escucha cómo habla de Dios. Señor, tú eres mi castillo, mi torre fuerte, esperanza mía, mi refugio, mi fortaleza. A ti clamaré, en ti esperaré, en ti confiaré. Ves en los salmos que algo que caracterizaba a David es que él tenía una relación sólida con Dios, y debido a esa relación él se mantuvo firme. Vemos en la historia otro gran hombre de Dios, el más grande profeta, Elías. El hombre ora, deja de llover,
Ora, cae fuego del cielo, le cortan la cabeza a 450 profetas falsos que adoraban a Baal, el pueblo se vuelve a Dios, vuelve a orar y vuelve a llover. Y al otro día de todo esto lo amenaza Jezabel de muerte. Huye para salvar su vida, primer libro de los Reyes, capítulo 18 y 19. Y después de un día de desierto le dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No es un ay, me quiero morir. No es como tus comentarios en Facebook de estoy muy triste, para que te escriban. ¿Qué te pasa, amiguis? Inbox. No. Este deseando viene del hebreo shael, que ¿sabes qué significa? Pedir, requerir, demandar. Elías con tendencias casi suicidas, totalmente depresivo, desanimado, al grado que le dice: Señor, ya no quiero vivir, yo no estoy a la altura de mis antepasados, yo no soy como Abraham, Isaac, Jacob, basta ya. Y dices: ¿qué le pasó a Elías? Que acaba de enfrentar en un capítulo a 450 falsos profetas, él solo, sin temor, y los derrota. Y ahora tiene miedo un capítulo después de la amenaza de Jezabel. ¿Por qué? Y la moraleja bíblica es esta: una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. Digan los hombres: palabra de Dios, yo lo recibo. Multa con tu mujer y dile: la Biblia dice, mi amor, la Biblia dice. Y hablando en serio, ¿nunca te has preguntado? Yo te he contado esta broma muchas veces, pero nunca te he dado la respuesta porque no tiene que ver con el tema. Hoy sí. Dice que se fue para salvar su vida, pero después de un día de desierto es cuando le dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. La respuesta es que Elías pasa un día de desierto, no solamente físico, al final te lo voy a demostrar, sino también espiritual. Ese día se desconectó de Dios. Y al no estar en la presencia de Dios, al dejar de ser el hombre que se presenta con Acab y que le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, y dejar de estar en la presencia de Dios, el hombre en la presencia de Dios tenía el ánimo, la voluntad, la convicción, la pasión de enfrentar a 450 varones más sin temor. Pero el hombre desconectado de Dios tiene miedo de la amenaza de una sola mujer. El hombre olvidó, no olvidó, nunca escuchó lo que Jesús dijo miles de años más tarde: en Él llevamos fruto, mucho fruto y más fruto. Juan 15 del 1 al 5, pero separados de Él absolutamente nada podemos hacer. ¿Qué me enseña esto? Que el problema no es realmente el problema, como decía el hermano Arjona en uno de sus salmos. ¿Cuánto lo escucharon alguna vez? Levanten la mano. Todos los paganos. No es cierto, lo estoy molestando. El problema es cómo reaccionamos a la adversidad. Si nos desconectamos de Dios, cualquier detonante nos puede apagar. Pero si nos mantenemos conectados con Dios, al igual que David, no va a haber nada que nos derrumbe por completo. Cuando nosotros nos empezamos a sentir desanimados, apagados, tristes, te puedo casi firmar ante notario, apostar 100-1, que tiene tiempo que tú rompiste tu relación personal con Dios. Que vas a la iglesia, que lees libros de otros autores, que escuchas otros predicadores, pero que se perdió esa comunión. Y es algo muy común prácticamente en todos los cristianos. Una de las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis trataba de esto. De una iglesia, Apocalipsis 2 del 1 al 3, la iglesia de Éfeso, que aparentemente, igual que Timoteo, eran perfectos. Te resumo algunas de las características. Dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que te has esforzado y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, y que no soportas a los malos. Una iglesia con celo de Dios, que vivía en santidad, que tenía discernimiento, que se esforzaba, que trabajaba. Y dices: aparentemente la iglesia perfecta, pero tengo contra ti una sola cosa. ¿Y qué es? Dice: que te vas los fines de semana a la taberna de Judá, que traficas mota con el cártel del norte de Israel, que tus mujeres en vez de hebreas son ebrias. ¿Eso dice? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que llevamos tantos años pensando que el pecado es solamente hacer lo malo, que a veces volvemos el cristianismo una lista de las 10 cosas que no tenemos que hacer y nos volvemos, sin darnos cuenta, legalistas de closet. No estoy diciendo que no tiene que haber listas o reglas, las hay. Pero no podemos limitar algo tan grande como el cristianismo simplemente a una lista de lo que no tengo que hacer, porque entonces sucede con mucha gente esto, que dicen:
Yo desde que estoy en Cristo no fumo, no me emborracho, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo y uso cubrebocas. Y te dicen lo que no hacen, pero mi pregunta es, desde que estás en Cristo, ¿qué es lo que sí haces? Porque el pecado no es solo, de acuerdo a la raíz de la palabra, que es errar en el blanco, amartella, hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Entonces hay mucha gente que piensa que su vida está bien porque ya no hace lo que antes hacía que estaba mal, pero se nos olvidó todo lo que Dios quería que sí hiciéramos. Entonces empezamos simplemente como esta iglesia a vivir de un mundo de apariencias, pero nos olvidamos de aquellas cosas importantes que sí teníamos que hacer. Más adelante lo dice esta carta, lo vamos a ver. Entonces esta iglesia no hizo algo malo, pero dejó de hacer lo bueno. Tengo contra ti una sola cosa. Y no era algo malo que hacían, era algo bueno que dejaron de hacer. Que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Que rompieron su relación con Dios, que perdieron esa intimidad con Dios. Lo sabemos por muchas razones y ahorita veremos una de ellas. Podríamos hasta hacer una serie entera de esto, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Al menos un par de evidencias que a eso se refiere. En primer lugar, porque dentro de toda la lista de buenas obras que se está mencionando que hacían, no se les reconoce. Y te reconozco tu arduo trabajo y paciencia. Oye, ¿y cuánto buscas a Dios en la intimidad? Y los tiempos que pasas adorando su nombre, y cuánto profundizas en su palabra, y cuánto le buscas en oración. No se menciona eso porque no existía. Te das cuenta que toda la lista de obras que se menciona se refiere a cosas que hacían en público, pero nada estaba pasando en lo secreto. Cayeron y caímos muchas veces en el mismo error de Marta cuando Jesús fue a visitarla junto con su hermana María. Imagínate que Jesús va a visitar tu casa. Yo hace poco, meditando en esto, me llevé una lección tremenda a mi corazón, porque conocemos la historia, pero te prometo que vamos a aprender algo nuevo. Y llega Jesús y María se sienta a los pies del maestro mientras Marta seguía haciendo los quehaceres de la casa. Es obvio, está Jesús. Y las mujeres entienden más a Marta, porque los hombres entramos a la casa y puede estar el apocalipsis y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero un hombre puede invitar a otros amigos y no pasa nada, como esté ni cuenta se va a dar. O sea, lo que a los amigos les importa es lo que hay de comer y lo que van a hacer y punto. Pero si el hombre está casado, tiene que meter antes de invitar a alguien una carta al ayuntamiento con 3 semanas de anticipación, ¿verdad? Y tener todo listo y recogido y barrido. Y no, espérame, ¿cómo la van a ver así? Hay un cabello aquí, se quedó un cubierto por acá y todo tiene que estar impecable. Ahora imagínate que no iba cualquier amigo, iba Jesús. Entonces Marta obviamente siguió ocupada, y el piso y los frijoles se van a quemar y las ventanas y algo que no meditamos, bueno, varias cosas, pero una de ellas es que ella pensaba que estaba bien, porque voltea con Jesús y le dice: oye, yo con tantos quehaceres y María ahí echadota, ¿y no te importa? Y ella esperaba que Jesús pateara a María y que le dijera: órale, sí, floja, ayudar a su hermana, deje de estar aquí echada. Y sorprendentemente yo imagino la mirada de Jesús, que voltea con Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás, una sola cosa te era necesaria hacer, y María tu hermana ha elegido la mejor parte. Hay muchas partes en el cristianismo que son importantes, pero la parte más importante es cuando estamos a los pies del maestro. La parte más importante no era atender la casa, era atender a Jesús. Y lo que aprendí es esto: atender a Jesús para María implicaba dejar la casa como estaba. Y es que tenemos la idea de que estoy en la iglesia y tengo que hacer esto y aquello y el otro, y falta este proyecto y este estudio y atender a este hermano y a esta familia, que muchas veces no nos damos cuenta que por tener, lo digo entre comillas, la casa en orden, abandonamos a Jesús. Y lo que aprendo es que a veces habrá cosas en la casa donde Jesús está que tendrán que dejarse para después, para darle en ese momento la prioridad a estar en su presencia. Que hay muchas cosas importantes en nuestra vida
que es importante trabajar y que es importante la familia y que es importante servir en la iglesia y que es importante atender a los demás, pero nada de esto puede ser tan importante que reemplace nuestra relación personal con Dios. Y es lo que mucha gente le pasa, ya sea dentro o fuera de la iglesia. En un mundo tan activo, tan dinámico, tan estresante, nos saturamos de tantas cosas, de tanto trabajo, de tantos quehaceres, inclusive dentro de la congregación, ojos servidores, de tanta actividad y de tanto ministerio, que no nos damos cuenta que comenzamos a atender las cosas de Jesús, los asuntos de Dios, pero nos olvidamos del Dios de los asuntos. Que por tener impecable la casa donde Jesús estaría ese día, dejamos a Jesús abandonado. Que hay muchas partes importantes. No se trata de tirar todo a la basura y decir: mañana renuncio al trabajo, siguiente domingo no hay servidores. ¿Dónde están todos? Están orando. Que hay cosas importantes, pero que la parte más importante, le dice Jesús a Marta, es estar a los pies del Maestro. Y nos pasa a todos en el cristianismo que ahí es donde todo comenzó, en esa relación personal con Él, donde nos enamoramos tanto y le amamos porque Él nos amó primero, y empezó a arder tanto ese fuego y a tener tanta pasión y tanto amor por Él, que de repente dijimos: yo quiero hacer más, yo le quiero servir, yo quiero predicar, yo quiero enseñar. Y de repente nos metemos tanto en otras cosas que nos olvidamos de la relación de amistad donde todo comenzó. Es como, por ejemplo, los casados. ¿Dónde comenzó todo? Llegó un día un desconocido y te dijo: ¿quieres ser mi esposa? ¿O primero fueron amigos? Y algo que pasa en todos los matrimonios, digo, no es el mensaje de hoy dirigido a matrimonios, pero la iglesia es comparada en la Biblia con una novia y Cristo el novio, y en la eternidad nos uniremos con Él en las bodas del Cordero y seremos su esposa. Entonces, cuando eran amigos solamente se conocían. Y lo he predicado en matrimonios. Un error de muchos matrimonios es que una vez casados como dice la hermana Shakira, caen tanto en la monotonía, ¿verdad? Solamente los expertos en memes entenderán. Los demás hay que ver más Facebook para entender los chistes pastorales, ¿verdad? Antes de venir el domingo. Caemos tanto en la rutina y los pagos, las cuentas, los niños, la casa, que nos olvidamos de tener una relación de amistad. Y le dijo de hecho Pablo a Tito que le dijera a las mujeres más grandes que enseñaran a las jóvenes a amar a sus maridos. Amar, del griego fileos, que habla del amor fraternal. Y hace poco en un retiro de matrimonios que estuvimos en Huatulco fue uno de los mensajes: no podemos perder la relación de amistad, tenemos que romper la rutina para seguir teniendo tiempo entre nosotros. Pero bueno, volviendo al punto, imagínate que un día le marcas a tu esposo y le dices: oye, mi amor, tiene 3 años que no te veo, o 3 meses, ya, me estás engañando, ya no te importo, y ya te espero y no llegas, te llamo y no contestas, me dejas en visto, no platicamos, no me atiendes. Y que tu esposo te dijera: oye, pero lavo tu ropa, trapeo el piso de tu recámara, lavo tu coche, pago los servicios, llevo a tus hijos a la escuela, los atiendo, pinté la casa, renové tu vestidor, me encargo de todos tus asuntos. Le diría: sí, te has encargado de mis cosas, pero te has olvidado de mí. Y es que mis cosas son importantes, pero no son tan importantes como mi persona. ¿Me explico? Y es el mismo reproche que se le da a esta iglesia, lo mismo que pasa con nosotros en nuestro caminar con Cristo. A veces nos encargamos tanto de las cosas de Dios que las sustituimos por la misma presencia de Dios. Y las cosas de Dios son importantes. Y Dios nos manda muchas cosas: servirle, trabajar, predicarle a los demás, enseñar. Hay muchas partes importantes, pero no son más importantes que su persona. Y por eso es que en esta misma carta, lo que viene a continuación es bien interesante. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y dices: oye, pero no que eran personas que vivían en santidad, que no soportaban a los malos. Entonces, ¿en qué cayeron y de qué se tienen que arrepentir? Como te decía hace rato, pecar no es solo hacer lo malo. Y cuando la gente lee la palabra caer, piensa que significa cayó en algo malo. Cuando la Biblia habla de caer en el sentido que alguien cayó, tropezó con las drogas, con el alcohol, con la inmoralidad, la palabra utilizada es pipto, significa caer. Pero aquí la palabra no es pipto, es ekpipto. Y escucha su significado. No es caer, es ser sacado del curso. Una cosa es que un corredor vaya en la carrera corriendo y de repente tropieza y se cae,
y está consciente que está tirado y para terminar la carrera se tiene que levantar. Pero otra cosa es que de repente se distrajo con un mensaje, no vio los letreros, agarró otro camino y lleva 3 días corriendo por otra ruta, feliz porque nadie lo pasa, porque no ha tropezado, porque lleva un ritmo buenísimo, pero no se da cuenta que hace 3 días ya no está en el camino original, que no lo está llevando a ningún lado, que se está perdiendo sin darse cuenta. Y es a lo que se refiere. Cristianos como Marta, que piensan que ellos están bien por todo lo que están haciendo, porque yo no he caído, y seguimos corriendo, haciendo un montón de cosas, pero no nos damos cuenta que hace mucho tiempo atrás, no pipto, pero sí ecpipto, fuimos sacados del curso, nos desviamos del rumbo original, rompimos la relación con Dios, nos olvidamos de buscar la intimidad, se acabó esa relación y por ende se acabó la pasión, se apagó el fuego que tenemos que volver a encender. Y dicen, pero no he hecho nada malo. No, no has caído, pero estás corriendo otra carrera que no era la carrera original, que consistía principalmente, Jesús dijo, que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. De eso se trata el cristianismo principalmente, de tener una relación con Dios. ¿No es lo que predicamos? No tenemos esta frase, sí, playeras, que no es una religión, es una relación. Y luego entonces, papá, ¿qué pasó? Estamos conscientes, lo predicamos, pero no lo vivimos. En la práctica decimos que tenemos una relación y lo último que tenemos es una relación, es simplemente una religión. Y nos olvidamos de relacionarnos con Dios. Por eso lo que les dice por último esta iglesia es una confirmación de lo que te decía. Se refiere a esto, porque les dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras de todo cristiano? No podía referirse a algo dentro de la iglesia, porque según 1 Timoteo capítulo 3, nadie puede servir de la noche a la mañana dentro de la iglesia. Primero tiene, como te decía, que cumplir con un perfil y ser pasado a prueba. Entonces, si las primeras obras se refirieran al activismo que llevamos a cabo dentro del ministerio organizado, la Biblia estaría cayendo en una contradicción, mandando a la iglesia de Éfeso que volviera a primeras obras de activismo en la iglesia, prohibiéndolas en 1 Timoteo 3. El Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo, de modo que las primeras obras a las que se refiere no pueden referirse bajo ninguna circunstancia a algo relacionado con el ministerio. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron las primeras obras que todos llevamos a cabo al venir a Cristo? Son obras que se limitaban a lo que sucedía no en lo público, sino en lo secreto. Eran obras relacionadas a la intimidad. Lo primero, nadie llegó a la iglesia completamente apartado de Dios, perdido, con un corazón endurecido, diciendo, hey, ¿con quién hablo aquí para que me guíe al arrepentimiento? Que me predique de Cristo y que me diga en qué puedo servir. No, primeramente Dios nos quebranta, escuchamos de su amor, nos enamoramos y lo primero que hicimos todos fue empezar a pasar tiempo con Él. Las primeras obras nadie las veía. Era mi tiempo en oración, era mi tiempo alabándole, era mi tiempo devorándome la palabra de Dios. Y es a lo que se refiere, no a que dejes de hacer lo demás, sino que vuelvas a las primeras. Y mis hermanos, la iglesia se ha apartado de las primeras obras, ha roto esa relación personal. La iglesia ya no ora, ya no le alaba, ya ni siquiera estudia la palabra, publica más las frases motivacionales de su predicador favorito que de la misma palabra de Dios. Saben más los dichos de Daniel Javif que lo que dijo Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Se aprenden más las frases tuiteras de sus senseis modernos que el consejo de la Biblia. Y es lo que dice el mensaje a Éfeso. Vuelve a las primeras, vuelve al principio, vuelve a donde todo comenzó. Termino con esto. ¿Te acuerdas de Elías? Si me apoyan con el teclado aquí arriba, por favor. Desanimado, debilitado, deprimido. Dios envía a su ángel un par de veces y le dice el ángel, cuando Elías estaba dormido, levántate y come. Elías se levanta y come y vuelve a dormir. A lo mejor tú en medio de esto dices, Jesse, ya lo he intentado,
No quiero pedir que levanten la mano, pero sé que muchos se sienten así. Dice, ya lo intenté. Intenté orar, intenté leer, intenté congregarme, intenté buscar a Dios, pero no fue lo mismo de antes. A lo mejor te dijeron, tienes que leer la Biblia, y Elías lo hizo. Se levantó y comió. La Biblia representa nuestro elemento espiritual, pero se volvió a dormir. La segunda vez vuelve el ángel y le dice, levántate y come, pero le añade, porque largo camino te resta. Y entonces viene el despertar de Elías. Y dices, ¿cuál fue la diferencia? En la primera vez el ángel solamente le dijo lo que tenía que hacer. En la segunda le añadió el propósito. Le dijo, hey Elías, no me entendiste la primera. No es levántate y come para cumplir con los requisitos de la religión. Es levantarte y comer porque tienes que entender lo siguiente: no he terminado contigo. Aún tienes un propósito. Aún hay esperanza. Tú crees que no eres mejor que tus padres, que tu vida terminó, pero yo vengo a decirte que aún hay cosas que quiero que hacer contigo, que tengo un propósito que cumplir. Pero así como estás no lo vas a lograr. Y es el mensaje que Dios habla al corazón de muchos esta mañana. No es nada más el vengo y como y me alimento porque me dijeron que lo tengo que hacer. No, es entender que Dios tiene un plan para tu vida, que eres la luz del mundo, la sal de la tierra, su pueblo, su iglesia, que tiene su Espíritu Santo y el poder de Dios, dones, talentos, un llamado, un propósito, y en la condición en la que te encuentras no se puede cumplir. No es Dios diciendo levántate y come, y si no te voy a mandar un rayo del cielo. No, es levántate y come porque necesitas llenarte de mi palabra, de mi presencia, porque no he terminado contigo, porque hay un mundo al cual a través de ti quiero impactar y bendecir y hablar. Es levántate y come porque no ha terminado todo aún, porque has sido golpeado, porque hay cosas que te han dolido, pero no es el final. Elías va a la cumbre del Carmelo guiado por Dios, y termino con esto. Dice la Biblia que vino un viento recio y golpeó la peña, y un fuego y un terremoto, pero las 3 veces la Biblia dice Jehová no estaba allí. Dios manda por último un silbo apacible y delicado. Imagínalo. Y ahí estaba Jehová. ¿Nunca te has preguntado cuál es la elección de Dios para Elías? Elías se empezó a ver tanto a Dios en lo llamativo, en lo estrepitoso, en el fuego y el pueblo volviéndose a Dios, y tantas cosas públicas tan poderosas que pasaban, que se olvidó que ese era el resultado de lo más importante y poderoso, que no es lo que pasaba en público, sino lo que escuchaba en lo secreto. Se olvidó que no llovió sobre la tierra porque Él dijo que lloviera, sino porque en la intimidad Dios le había dicho que iba a volver a llover. Se le olvidó el hombre que era antes de encontrarse con Acab, que no veía esas cosas tan, ¿cómo le podemos decir? Tan llamativas públicamente, pero que estaba a solas en la presencia de Dios, y empezó a depender tanto de emociones, y que caiga fuego y que les corten la cabeza, y el pueblo volviendo a Dios, que de repente se va por ese día de desierto y no había ahí cosas llamativas y grandes que hacer, pero sí estaba Dios y se olvidó de él. Entonces Dios les recuerda: no estoy en el fuego, no estoy en el viento que golpea las peñas, no estoy en el terremoto, en eso llamativo que tú estás viendo. Ahí no me vas a encontrar. Vuelve a encontrarme en donde siempre lo has hecho, en la intimidad, donde públicamente a lo mejor no suceden estas grandes cosas, pero donde siempre he estado, donde todo comenzó, en lo secreto. La iglesia actual depende tanto de emociones y concierto y las luces y el sonido y todo, y reunión y no sé qué, pero es tan débil porque está buscando a Dios en el viento recio, en el fuego y en el terremoto, en lo que sucede en público, en eventos masivos. Cómo se movió el Señor,
Que mucha gente esté reunida en un lugar no quiere decir que el Señor se esté moviendo. Que se te haya enchinado la piel no quiere decir que sea la presencia de Dios. Tú ibas al Estadio Azteca un día que juegue la selección, escucha 100,000 personas gritar, se te va a enchinar la piel y no quiere decir que es el Espíritu Santo. Yo hace poco en Toluca les puse este ejemplo. Llama a alguien al teclado, le dije, tócame algo bonito, así de domingo. Empecé a decir pura incoherencia en el micrófono, a decirles, Winnie Pooh está aquí, puedes sentir su miel, está contigo. Y la gente le dije, ¿no se te enchina la piel? Por lo que estaba sintiendo, nada más por la música. Y no quiere decir que el Señor estuviera respaldando eso. Entonces es lo que pasa con la iglesia actual. Dependemos tanto de emociones. El fuego, el viento, las multitudes, los estadios. Y no estoy diciendo que está mal, pero sí estoy diciendo que tenemos que entender la lección de Elías, que ahí no vamos a encontrar la palabra personal que Dios quiere hablarnos, que encontraremos esa palabra cuando recordemos que Dios está esperándonos en la intimidad, en ese silbo apacible donde no hay nadie más que Él y nosotros. Insisto, no es abandonar lo demás. Hoy tenemos una tarde de oración, va mucha gente y sabemos que la presencia de Dios también se manifiesta, pero esos tiempos jamás podrán reemplazar nuestro tiempo personal, individual con Dios. Ahí es donde tenemos que volver. Y una vez estando ahí, no importa que venga contra tu vida, el fuego se mantendrá encendido y te podrán golpear, pero no derrumbar, si tu casa está edificada sobre la roca. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile, Señor, te doy gracias por lo que me hablas esta mañana. Y reconozco que al igual que Timoteo, el fuego en mí se ha apagado, es verdad. Me siento como él, como Elías y como tantos grandes hombres de Dios, un tanto desanimado, sin ganas, quizás sin esperanza, sin expectativa. Simplemente caí en una rutina y por razones que tú sabes, seguimos haciendo lo que hacíamos antes, pero sin pasión, sin motivación, sin visión, sin fe. Dile, Señor, quiero pedirte que vuelvas a encender tu fuego en mi corazón, que vuelvas a encender la llama de tu Espíritu Santo en mi vida. Te pido perdón si yo he hecho algo que ha provocado que ese fuego se apague. Y te pido perdón también si a lo mejor no he hecho nada malo, pero dejé de hacer cosas buenas, como buscarte en la intimidad. Y quise sustituir una relación con una religión, predicando algo que no vivía, hablando de una relación teniendo una religión. Dile, Señor, quiero volver a ti. Reconozco que me he apartado, que vivo en el terremoto, en el viento recio que golpea la peña, en el fuego, Señor, en lo visible, en lo llamativo. Y que aquí estamos los domingos y la alabanza y las reuniones y las multitudes, etcétera, pero que me he olvidado de buscar tu presencia. En ese silbo apacible y delicado donde Elías te encontró. Dile, me levanto en el nombre de Jesús, porque creo, como le dijiste a Elías, que no has terminado conmigo, que largo camino me resta. Y en ese camino, hoy me queda claro, hay muchas cosas importantes, pero la parte más importante que voy a cuidar y mantener a cualquier costo es la parte, Señor, en la que yo estoy sentado a tus pies. Ahí todo comenzó. Ahí es donde yo te conocí. Y ahí es donde quiero vivir y permanecer. En el nombre de Jesús, que así se ha hecho. Que tú traigas ánimo a nuestros corazones, Señor, que tú vuelvas a encender ese fuego y que nunca nos apartemos de ese lugar, aun cuando eso implique que haya cosas en el lugar donde estás que tengamos que dejar pendientes. Que salgamos con la convicción que nada ni nadie es más importante que tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo?
Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.